En los anales milenarios de la historia sagrada, ciertas figuras emergen de las sombras del tiempo, envueltas en el velo del misterio, sus nombres apenas susurrados en los márgenes de las narrativas más grandiosas. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué verdades esperan ser desveladas por aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar? Aquí, en Verbo Negro, nos aventuramos en esos territorios inexplorados, desafiando el olvido para traer a la luz las historias de resistencia, fe y redención que han sido silenciadas. Si buscas una conexión más profunda con las Escrituras, una perspectiva que ilumine lo que ha estado oculto, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje de descubrimiento, donde la fe se entrelaza con la historia y la identidad, revelando el poder transformador de la palabra. Imaginemos por un instante la vía dolorosa, un camino empedrado, empapado de sudor, sangre y desesperación. Bajo un sol palestino inclemente, una figura avanza, tambaleante bajo el peso insoportable de una cruz de madera tosca y pesada. Los gritos de la multitud se confunden con el lamento de unos pocos. El eco de los latigazos aún resuena en el aire denso. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cordero de Dios, está siendo llevado al Gólgota para ser crucificado. Su fuerza flaquea, sus rodillas ceden. Es un espectáculo brutal, diseñado para humillar, para infundir terror. Pero en medio de este caos, en este torbellino de agonía y crueldad, un hombre emerge de la multitud. Un hombre cuyo nombre ha quedado registrado en los evangelios, aunque su historia, su verdadero impacto, a menudo se desdibuja, se minimiza. Un hombre de piel oscura, venido de una tierra lejana, que se convierte en un actor involuntario, pero esencial, en el drama más trascendental de la historia humana. Hablamos de Simón de Cirene, el africano. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la historia lo eligió a él, entre miles, para llevar la cruz del Salvador? ¿Fue un simple encuentro casual, una coincidencia sin importancia? ¿O acaso existía un propósito divino, un significado oculto en la elección de este hombre de piel oscura de la lejana Cirene? El misterio comienza aquí, en la encrucijada de la fe y la historia, en el momento en que un hombre, forzado por la brutalidad romana, se convierte en el portador de un símbolo de redención eterna. Para comprender la magnitud del encuentro de Simón con el destino, debemos retroceder en el tiempo y el espacio, adentrándonos en el contexto de su origen. Simón no era de Judea ni de Galilea, era de Cirene, una ciudad próspera y cosmopolita situada en la región de la Cirenaica, en lo que hoy conocemos como Libia, al norte de África. Cirene, fundada por colonos griegos en el siglo VII a.C., se había convertido en un importante centro comercial y cultural, con una población diversa que incluía griegos, romanos, egipcios y, por supuesto, una significativa comunidad judía. Esta comunidad judía cirenaica era conocida por su fervor religioso y su conexión con Jerusalén. Peregrinaban a la ciudad santa con regularidad para celebrar las grandes fiestas, como la Pascua, para la cual Simón, presumiblemente, había viajado. No era un mero turista, sino un devoto que buscaba cumplir con sus obligaciones religiosas. Su presencia en Jerusalén durante la Pascua no era, por tanto, una anomalía, sino una expresión de su fe. Pero ser judío cirenaico implicaba una identidad compleja. Eran judíos, sí, pero también africanos, con una herencia cultural y muy probablemente unas características físicas distintas a las de los judíos de Judea. Los evangelios no describen su apariencia física, pero la tradición y la geografía apuntan a que Simón era un hombre de piel oscura, como muchos de los habitantes de Cirene. Esta distinción es crucial para nuestro propósito, ya que nos invita a ver a Simón no solo como un individuo, sino como un representante de los pueblos africanos en el corazón de la narrativa bíblica. ¿Qué implicaciones tiene esto?
¿Cómo cambia nuestra comprensión de este evento cuando reconocemos la herencia africana de Simón? La mañana de la crucifixión, Jerusalén era un hervidero. La Pascua atraía a miles de peregrinos y el ambiente estaba cargado de tensión. El juicio de Jesús había sido una farsa, un precipitado acto de injusticia, y ahora la ejecución. La procesión al Gólgota era una escena de horror controlada, diseñada para que todos la vieran, para que todos temieran. Los soldados romanos, curtidos en la brutalidad, eran maestros en la intimidación. Jesús, ya flagelado, coronado de espinas y exhausto por una noche de interrogatorios y torturas, apenas podía mantenerse en pie. La cruz, un madero pesado y áspero, se clavaba en sus hombros desgarrados. Cada paso era una agonía, un esfuerzo sobrehumano. En medio de esta procesión macabra, Simón quizás acababa de llegar a la ciudad, o tal vez regresaba de los campos, como sugieren algunos textos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran el encuentro de forma concisa pero poderosa. Mateo 27:32 dice: al salir, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar la cruz. Marcos 15:21 añade un detalle intrigante: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lucas 23:26 es similar. Mientras le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Detengámonos en la palabra obligaron. No fue una elección voluntaria. Simón no se ofreció, fue coaccionado, forzado por la autoridad romana. Los soldados, viendo la debilidad de Jesús y quizás preocupados de que muriera antes de llegar al lugar de la ejecución, lo que habría deslucido el espectáculo, necesitaban a alguien que aliviara la carga. Y allí estaba Simón, un extranjero, un hombre que por su origen y quizás por su vestimenta destacaba entre la multitud local. Un blanco fácil, en la jerarquía social de aquel tiempo, un hombre de Cirene, aunque judío, no tenía el mismo estatus que un romano o incluso un judío de Judea. Era, en cierto modo, un otro, más susceptible de ser sometido a la voluntad de la autoridad. ¿Qué pasó por la mente de Simón en ese momento? Miedo, confusión, resentimiento. De repente, su peregrinación de fe se interrumpió abruptamente, transformándose en una experiencia de humillación pública y sufrimiento vicario. El peso de la cruz no era solo físico, era también un peso social, espiritual. Llevar la cruz de un condenado a muerte era una señal de identificación con él, una mancha. Pero Simón no tuvo opción. Los soldados romanos no pedían, ordenaban. Y sus órdenes, respaldadas por el filo de sus espadas y la sombra de la flagelación, no eran negociables. Así, Simón, el africano, tomó el madero áspero y pesado y comenzó a seguir a Jesús. Un paso y otro, el polvo, el sudor, la multitud, el silencio forzado por el asombro y la indignación, o el clamor de quienes se burlaban. Y en cada paso la proximidad con Jesús, con su sufrimiento, con su destino. La mención de Marcos de sus hijos, Alejandro y Rufo, es un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto. ¿Por qué el evangelista sentiría la necesidad de incluir esta información aparentemente trivial? En la antigua tradición narrativa, la mención de los hijos de un personaje, especialmente en un contexto tan crucial, a menudo implicaba que estos hijos eran personas conocidas dentro de la comunidad a la que se dirigía el Evangelio. Es una pista, un hilo que nos invita a tirar. Alejandro y Rufo podrían haber sido figuras prominentes en la iglesia primitiva, quizás incluso testigos de los eventos o conversos posteriores que compartieron la historia de su padre. Este detalle sugiere que la familia de Simón no solo sobrevivió al evento, sino que su experiencia y quizás su fe se transmitió a sus descendientes, dejando una huella en la temprana comunidad cristiana.
¿Se convirtieron Alejandro y Rufo en seguidores de Jesús? ¿Fue el encuentro de su padre con la cruz el catalizador de su propia fe? El misterio se profundiza, invitándonos a imaginar una historia de conversión y legado que va más allá del simple acto de llevar un madero. El acto de llevar la cruz de Jesús tiene un simbolismo profundo que trasciende el evento histórico. En los Evangelios, Jesús mismo había hablado de tomar la cruz y seguirle. En Mateo 16:24 dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Simón, sin saberlo, sin elegirlo, se convirtió en la primera persona en cumplir literalmente esa instrucción. Su acto, forzado y humillante, se transformó en una poderosa metáfora de la vida cristiana: la carga del sufrimiento, el sacrificio, la abnegación en el seguimiento de Cristo. La cruz, que era un instrumento de tortura y vergüenza, se convertiría, a través de la resurrección, en el máximo símbolo de amor, redención y victoria. Y Simón, el hombre de Cirene, el africano, fue el primero en portarla en ese camino hacia la gloria. Pero su papel no fue solo simbólico, fue también una ayuda crucial en un momento de extrema necesidad. Jesús estaba al borde del colapso. Si no hubiera sido por Simón, es posible que Jesús no hubiera llegado al Gólgota con la fuerza suficiente para soportar el tormento final. En este sentido, Simón, aunque forzado, se convirtió en un instrumento de la providencia divina, un eslabón indispensable en la cadena de eventos que conducirían a la salvación. Su resistencia física, su capacidad para soportar la carga, fue un acto de servicio involuntario, pero profundamente significativo. Ahora, consideremos el impacto de la experiencia en Simón mismo. ¿Cómo cambió este encuentro su vida, su fe, su percepción del mundo? Aunque los evangelios no nos ofrecen un relato directo de la vida posterior de Simón, podemos inferir algunas posibilidades basadas en el contexto y la tradición. El haber estado tan cerca de Jesús, de haber compartido su carga, de haber presenciado su sufrimiento y presumiblemente su crucifixión, debió de haber sido una experiencia transformadora. No se puede cargar la cruz de un hombre, sentir el peso de su destino y permanecer inalterado. Es plausible que Simón, un judío devoto, haya sido profundamente impactado por la figura de Jesús. La forma en que Jesús enfrentó su muerte, su dignidad en medio de la humillación, sus palabras en la cruz, todo ello pudo haber sembrado una semilla en el corazón de Simón. Se convirtió Simón en un seguidor de Jesús después de la resurrección. La mención de sus hijos en Marcos, como ya hemos dicho, sugiere que su familia y quizás él mismo se integraron en la comunidad cristiana primitiva. Si Alejandro y Rufo eran conocidos en la iglesia, es muy probable que su padre, Simón, también lo fuera, y que su historia de llevar la cruz fuera un testimonio vivo de la conexión entre el sufrimiento de Cristo y la fe de sus seguidores. Además, la tradición cristiana ha honrado a Simón de Cirene de diversas maneras. En la Vía Crucis, la quinta estación conmemora a Simón ayudando a Jesús a llevar la cruz. Esta estación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a cargar las cruces de los demás, a ofrecer ayuda a aquellos que sufren, a identificarnos con el dolor ajeno. Simón, el africano, se convierte así en un modelo de compasión y servicio, aunque su acto inicial haya sido forzado. Su historia nos recuerda que a menudo los actos más significativos de fe y servicio no son aquellos que elegimos con entusiasmo, sino aquellos que nos son impuestos por las circunstancias y en los que, a pesar de nuestra resistencia inicial, encontramos un propósito más elevado. La presencia de Simón en la narrativa bíblica también tiene implicaciones profundas para la teología africana y la identidad afrodescendiente. Durante siglos, la iconografía cristiana eurocéntrica ha dominado la representación de las figuras bíblicas,
a menudo invisibilizando o marginando la presencia de personas de piel oscura en las Escrituras. Simón de Cirene, junto con otras figuras como la reina de Saba, el eunuco etíope, o incluso Moisés, quien se casó con una mujer cusita, desafía esta narrativa. Su historia nos recuerda que la fe cristiana no es exclusiva de una raza o una cultura, sino que es universal, abrazando a personas de todas las naciones y orígenes. Para muchos afrodescendientes, Simón de Cirene es un símbolo poderoso de resistencia, de la carga histórica que han llevado sus pueblos y de su papel en la historia de la redención. Representa la fuerza y la dignidad de los africanos, incluso frente a la opresión y la injusticia. Su acto, aunque forzado, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que la presencia de los pueblos africanos ha sido integral a la historia de la fe desde sus orígenes. Es una fuente de orgullo, de identidad y de afirmación espiritual. El misterio de Simón de Cirene no es tanto un enigma sin resolver, sino una invitación a una comprensión más profunda. Una comprensión que va más allá de los hechos superficiales y se sumerge en el significado espiritual, cultural e histórico. Este hombre, arrancado de su rutina, forzado a compartir la carga más pesada, se convierte en un héroe silencioso, un testigo involuntario pero crucial del evento que redefiniría el destino de la humanidad. Su historia nos obliga a mirar más allá de las narrativas tradicionales, a cuestionar quiénes son los verdaderos protagonistas en la gran obra de Dios y a reconocer la diversidad y la universalidad de la experiencia humana en las Escrituras. La vida de Simón de Cirene es un recordatorio de la providencia divina, de cómo Dios puede usar a cualquier persona en cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. No importa nuestro origen, nuestra raza, nuestro estatus social. Cuando somos llamados o incluso forzados a llevar una carga, a enfrentar un desafío, podemos encontrar en ello una oportunidad para la fe, para el servicio, para la transformación. La cruz que Simón llevó no era solo de madera, era la cruz del destino, la cruz de la redención, y al llevarla se convirtió en parte de algo mucho más grande que él mismo. El silencio de los evangelios sobre la vida posterior de Simón no es un vacío, sino un espacio para la reflexión, para la imaginación guiada por la fe. Nos permite proyectar en él las luchas y las esperanzas de todos aquellos que han sido llamados a llevar una carga, a enfrentar la adversidad, a encontrar significado en el sufrimiento. Su historia es un eco de la verdad de que la fe no siempre es fácil, no siempre es cómoda, pero siempre es transformadora. Mientras cerramos este capítulo sobre Simón el africano, el hombre que llevó la cruz, nos quedamos con una imagen poderosa, un hombre de piel oscura, un peregrino de Cirene, caminando junto al Mesías, compartiendo su carga, un acto forzado que se convirtió en un símbolo eterno de servicio, sacrificio y redención. Su historia no es solo un relato del pasado, es un mensaje para el presente, una verdad que resuena con la búsqueda de identidad, propósito y justicia que anhela el corazón humano. Nos recuerda que, en el tapiz divino de la historia, cada hilo, por oscuro o humilde que parezca, tiene su lugar y su significado. La próxima vez que contemples la imagen de la cruz, recuerda a Simón de Cirene. Recuerda al hombre africano que, en un momento de extrema necesidad, extendió su hombro, o fue forzado a hacerlo, para aligerar la carga del Salvador. Su legado perdura, un testimonio silencioso, pero elocuente de la universalidad del amor de Dios y de la presencia de los pueblos africanos en el corazón mismo de la historia de la salvación. Que otras historias esperan ser desveladas, que otros misterios aguardan nuestra mirada atenta. La Biblia está llena de ellos, esperando a ser descubiertos.
Si esta exploración profunda de la historia de Simón de Cirene ha resonado contigo, si ha despertado tu curiosidad y tu sed de conocimiento espiritual, te invitamos a dar un paso más. Suscríbete a Verbo Negro. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Comparte este video con aquellos que buscan una fe más arraigada, una historia más completa. Deja tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos impulsa a seguir desenterrando estas joyas ocultas de las Escrituras. En Verbo Negro, la verdad no se esconde, se revela. La fe no se impone, se descubre. Y la historia, la verdadera historia, se cuenta. Te esperamos en nuestro próximo viaje. Y con esta invitación a la reflexión y al descubrimiento, nos adentramos en un nuevo capítulo de Verbo Negro, uno que promete desentrañar aún más los hilos de la historia bíblica, revelando verdades que han permanecido en las sombras, silencios que claman por ser escuchados. Porque, como bien hemos aprendido con Simón de Cirene, la narrativa bíblica es mucho más rica y diversa de lo que a menudo se nos presenta. Hay voces, culturas y etnias que han sido marginadas, minimizadas o directamente borradas del relato principal, y es nuestro propósito en Verbo Negro devolverles su lugar legítimo, su resonancia plena. Hoy nos embarcaremos en un viaje que nos llevará a las entrañas de una civilización milenaria, un imperio que coexistió, interactuó y en ocasiones chocó de frente con el pueblo de Israel, el antiguo Egipto. Pero no nos detendremos en los faraones más conocidos o en las pirámides que todos imaginamos. En cambio, dirigiremos nuestra mirada hacia una figura que, aunque no siempre central en los relatos bíblicos, emerge como un testigo silencioso pero omnipresente de la historia de la salvación, el hombre y la mujer de tez oscura en el antiguo Egipto. Cuando pensamos en Egipto, la imagen que suele venir a nuestra mente es la de los faraones, los jeroglíficos, el río Nilo, las grandes construcciones. Pero, ¿qué hay de la gente común? ¿Qué de aquellos que no eran de la realeza, ni escribas, ni sacerdotes, sino el vasto pueblo que construyó ese imperio, que lo hizo funcionar día a día? Y, más específicamente, ¿qué de aquellos que, por su color de piel, por su origen geográfico, por su estirpe, eran parte intrínseca de ese mosaico cultural y a menudo los más afectados por los vaivenes de la historia? La Biblia, en su relato del Éxodo, nos presenta a los israelitas como esclavos en Egipto, un pueblo oprimido que gime bajo el yugo de un faraón. Pero ¿quiénes eran esos egipcios que los oprimían? Eran todos de la misma etnia. ¿Cómo se veían? La historia y la arqueología nos revelan una verdad mucho más compleja y matizada de lo que una lectura superficial podría sugerir. El antiguo Egipto no era una entidad monolítica racialmente, era un crisol de culturas, etnias y pueblos. Desde el norte, en el delta del Nilo, hasta el sur, en la región de Nubia, lo que hoy conocemos como Sudán, la población egipcia exhibía una diversidad asombrosa. Y es precisamente en el sur, en Nubia, donde encontramos la presencia más contundente de pueblos de tez oscura, cuya influencia en la cultura, la política y la religión egipcia fue en ciertos periodos inmensa. Pero antes de adentrarnos en la fascinante historia de Nubia y su relación con Egipto y la Biblia, permítanme trazar un lienzo más amplio. La presencia de personas de ascendencia africana en el antiguo Egipto no era una excepción, sino una parte integral de su tejido social. Desde tiempos predinásticos, las interacciones entre las poblaciones del Nilo y las del interior de África fueron constantes. El comercio, las migraciones, las conquistas y las alianzas matrimoniales contribuyeron a una mezcla genética y cultural que desafía cualquier intento de categorización racial simplista. Los artistas egipcios, con su notable habilidad para la observación, representaron esta diversidad en sus tumbas y templos.
podemos ver representaciones de nubios con sus características distintivas, piel oscura, cabello rizado, adornos específicos. Estas representaciones no siempre eran peyorativas, a menudo simplemente reflejaban la realidad de un imperio que se extendía hacia el sur y que incorporaba a estos pueblos en sus ejércitos, su administración y su vida cotidiana. Pensemos en la historia de José, uno de los patriarcas hebreos, vendido como esclavo a Egipto. ¿A quién fue vendido? A Potifar, un oficial de Faraón, un egipcio. ¿Cómo era Potifar? La Biblia no lo describe físicamente, pero nos lo presenta como un hombre de poder e influencia en la corte. Y su esposa, que intentó seducir a José, ¿cómo era ella? De nuevo, la Biblia guarda silencio sobre su aspecto físico, pero la imagen que a menudo se nos presenta en las películas y las ilustraciones occidentales de egipcios con rasgos mediterráneos o incluso caucásicos no siempre se corresponde con la compleja realidad demográfica del antiguo Egipto. De hecho, algunos estudiosos y activistas han argumentado que figuras como Faraón o la propia esposa de Potifar podrían haber tenido rasgos más cercanos a los de las poblaciones africanas subsaharianas, especialmente si consideramos la influencia nubia y la diversidad genética de la región. No es una afirmación descabellada si nos despojamos de las lentes eurocéntricas con las que a menudo se ha interpretado la historia bíblica y la historia antigua en general. Pero volvamos a Nubia, el reino del sur, la tierra del oro, como la llamaban los egipcios. Nubia no era meramente una provincia o un territorio periférico. Fue una civilización poderosa por derecho propio, con sus propios reyes, sus propias deidades y su propia cultura. Y hubo un período en la historia de Egipto, la dinastía 2015, conocida como la dinastía Kushita o dinastía negra, en el que los faraones de Egipto fueron de hecho nubios. Estos faraones nubios, como Pianji, Shabaka, Taharka y Tanutamani, gobernaron Egipto durante casi un siglo, aproximadamente del 747 al 656 a.C. Eran hombres de piel oscura, con rasgos africanos distintivos, que subieron al trono de Egipto no como invasores bárbaros, sino como restauradores de la tradición egipcia, después de un período de fragmentación y declive. Se veían a sí mismos como los legítimos herederos de la cultura faraónica, y su reinado marcó un período de renacimiento artístico y religioso. Imagina esto. Los mismos faraones que en cierto momento pudieron haber interactuado con los descendientes de los israelitas, aunque el éxodo es anterior a esta dinastía, la presencia nubia en Egipto era constante. Eran africanos, reyes negros que gobernaban uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Esta es una verdad que rara vez se enfatiza en los relatos populares de la historia bíblica o egipcia, pero que es crucial para comprender la verdadera diversidad y complejidad de la época. La Biblia menciona a estos reyes nubios. Por ejemplo, en 2 Reyes 19:9 y Isaías 37:9 se menciona a Tirhacá, rey de Cus. Cus es el nombre bíblico de Nubia o Etiopía. Este Tirhacá, Taharka, en los registros egipcios, fue un poderoso faraón nubio que se enfrentó al rey asirio Sennacherib. La Biblia lo presenta como un aliado de Judá, un rey que acudió en ayuda del rey Ezequías contra la amenaza asiria. Aquí tenemos, en las propias escrituras, la confirmación de la existencia y la influencia de un rey africano en un momento crucial de la historia de Israel. ¿Te das cuenta de la implicación? No estamos hablando de figuras secundarias o marginales. Estamos hablando de reyes, de aliados militares, de actores geopolíticos de primer orden que eran africanos. Su presencia en la narrativa bíblica no es incidental, es parte integral de la trama. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto representaciones de estos reyes como personas de piel oscura en las películas o ilustraciones bíblicas? La respuesta, lamentablemente, es casi nunca. Esta omisión no es inocente.
es el resultado de siglos de interpretaciones eurocéntricas que han blanqueado la historia bíblica, borrando la presencia africana y minimizando su importancia. Es una forma de colonización narrativa que distorsiona nuestra comprensión del pasado y, por extensión, de nuestra fe. Pero la influencia nubia no se limitó a la realeza. Los nubios sirvieron en los ejércitos egipcios, a menudo como arqueros de élite, temidos por su habilidad. Trabajaron en las minas de oro del desierto oriental, proveyendo la riqueza que impulsaba el imperio. Sus dioses y sus prácticas religiosas se mezclaron con las de Egipto, creando un sincretismo cultural fascinante. Pensemos en la interacción entre los israelitas y los egipcios durante el período del Éxodo. Aunque no fue la dinastía 2015, la presencia de personas de tez oscura en Egipto era una constante. Es posible que algunos de los egipcios que interactuaron con Moisés y el pueblo de Israel, incluso algunos de los capataces o soldados, fueran de origen nubio o tuvieran ascendencia africana. Dada la diversidad étnica del antiguo Egipto, es una posibilidad muy real. Más allá del Éxodo, la Biblia nos presenta otras figuras que nos invitan a reflexionar sobre la presencia africana en el contexto egipcio. Por ejemplo, la hija de Faraón que adoptó a Moisés. ¿Cómo era ella? La Biblia no dice que fuera de piel blanca. La iconografía egipcia nos muestra a menudo a la realeza con una tez más clara que la población común, pero esto puede ser una convención artística o una idealización, no necesariamente un reflejo exacto de la realidad. Además, las alianzas matrimoniales con reinos del sur no eran inusuales, lo que podría haber introducido rasgos africanos en la línea real. Y no olvidemos a la esposa egipcia de José, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Aunque la Biblia no nos da detalles sobre su apariencia, su origen egipcio la sitúa en este crisol de culturas. Los hijos de José y Asenat, Efraín y Manasés, serían, por tanto, mestizos, con una madre egipcia y un padre hebreo. Esta es una realidad de la mezcla étnica que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para entender la diversidad del pueblo de Dios desde sus inicios. La historia de Egipto y su gente nos obliga a expandir nuestra comprensión de lo que significa ser egipcio o africano en el contexto bíblico. Nos desafía a ir más allá de las imágenes preconcebidas y a abrazar una narrativa más inclusiva y históricamente precisa. Pero la influencia africana en la Biblia no se limita a Egipto. Permítanme llevaros a otro rincón del continente, a la misteriosa y poderosa reina del sur, la reina de Saba. Su historia es una de las más enigmáticas y fascinantes de las Escrituras. En 1 Reyes 10 y 2 Crónicas 9 se nos relata la visita de la reina de Saba al rey Salomón. Ella vino desde los confines de la tierra para probar la sabiduría de Salomón con enigmas y para ver con sus propios ojos la grandeza de su reino. Trajo consigo una caravana de camellos cargados de especias, oro en abundancia y piedras preciosas. Su riqueza y su poder eran legendarios. Pero, ¿quién era esta reina de Saba? ¿De dónde venía? La tradición más fuerte la sitúa en el reino de Saba, que se cree estaba ubicado en lo que hoy es Yemen y Etiopía. Y es precisamente la tradición etíope la que nos ofrece la narrativa más rica y detallada de esta reina, a quien llaman Maqueda. Según la tradición etíope, Maqueda no solo visitó a Salomón, sino que concibió un hijo con él, Menelik I, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía y el fundador de la dinastía salomónica, que gobernó Etiopía hasta el siglo XX. Esta tradición afirma que Menelik, al crecer, regresó a Jerusalén para conocer a su padre, y al volver a Etiopía, llevó consigo el Arca de la Alianza, que según la creencia etíope, aún se conserva en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Independientemente de la veracidad histórica de cada detalle de esta tradición, lo que es innegable
es la profunda conexión que el pueblo etíope, un pueblo africano de piel oscura, ha sentido y sigue sintiendo con esta historia bíblica. Para ellos, la reina de Saba no es una figura lejana o exótica, es su antepasada, la matriarca de una línea real que se remonta a Salomón y, por extensión, a la casa de David. Esta historia es mucho más que una anécdota. Es un testimonio de cómo los pueblos africanos se han visto a sí mismos en el tapiz bíblico, no como meros espectadores, sino como participantes activos, como herederos de promesas y como portadores de una fe milenaria. Los etíopes, con su iglesia ortodoxa Tewahedo, son uno de los pueblos cristianos más antiguos del mundo, con raíces que se remontan a los primeros siglos de nuestra era. Su fe, su liturgia, sus tradiciones están profundamente imbuidas de esta conexión con la reina de Saba y con el Antiguo Testamento. La reina de Saba es un ejemplo poderoso de una mujer africana de poder y sabiduría que interactúa directamente con el pueblo de Israel en el punto álgido de su historia. Ella no es una esclava, no es una oprimida, es una reina, una diplomática, una mujer de negocios que viaja miles de kilómetros para buscar conocimiento y establecer relaciones. Su historia desafía los estereotipos de la mujer africana y la coloca en el centro de la escena bíblica como una figura de respeto e influencia. Y Jesús mismo se refiere a ella en Mateo 12:42 y Lucas 11:31 diciendo: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, algo mayor que Salomón está aquí. O al usarla como ejemplo, Jesús no solo valida su existencia y su sabiduría, sino que la eleva a un estatus de referencia moral, una figura cuya búsqueda de la verdad debería avergonzar a aquellos que, teniendo al Mesías entre ellos, se negaban a escuchar. Así que la próxima vez que leas la historia de la reina de Saba, no la imagines como una figura genérica. Imagínala como Maqueda, la reina africana, la mujer de piel oscura que gobernó un reino poderoso y que dejó una huella indeleble en la historia y en la fe de un continente. La presencia africana en la Biblia, como hemos empezado a desvelar, es mucho más profunda y significativa de lo que a menudo se nos ha enseñado. Desde los campos de Egipto hasta los reinos de Nubia y Saba, los pueblos africanos no son meros telones de fondo, sino personajes activos, con sus propias historias, sus propias culturas y sus propias contribuciones a la narrativa de la salvación. Pero, ¿por qué es tan importante recalcar esto? ¿Por qué es crucial desenterrar estas verdades? Porque la historia importa, porque la representación importa. Porque cuando se borra la presencia de un pueblo de la narrativa sagrada, se les niega un lugar en la historia, se les despoja de una parte de su identidad y se perpetúa la idea errónea de que la fe y la salvación son propiedad exclusiva de una etnia o una cultura particular. En Verbo Negro, creemos que la Biblia es un libro universal, cuyo mensaje trasciende fronteras, razas y culturas. Y para que ese mensaje sea verdaderamente universal, debemos reconocer y celebrar la diversidad de voces y rostros que lo han encarnado a lo largo de la historia. Nuestro viaje a través del antiguo Egipto y el reino de Saba es solo el comienzo. Hay muchas más historias que esperan ser contadas, muchos más hilos que necesitan ser tejidos de nuevo en el tapiz de la historia bíblica. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Agar, la sierva egipcia de Sara, la madre de Ismael, el antepasado de las naciones árabes. Agar, una mujer africana, es la única mujer en la Biblia a la que se le aparece un ángel por su nombre, y la única que le da un nombre a Dios, El Roi, que significa Dios que ve. Su historia es una de dolor, abandono y resiliencia, pero también de la promesa de Dios a un pueblo marginado. ¿Cómo la representamos? Reconocemos su origen africano.
¿Y qué decir de la mujer etíope con la que Moisés se casa en Números 12? Esta es una de las referencias más directas a una mujer africana en la vida de uno de los personajes más importantes de la Biblia. Miriam y Aarón critican a Moisés por casarse con ella, y Dios interviene para defender a Moisés, castigando a Miriam con lepra. Este pasaje es increíblemente revelador. Nos muestra que el matrimonio interracial no era un tabú para Moisés, y que Dios mismo lo defendió, enviando un mensaje claro contra el prejuicio racial. ¿Por qué esta historia no se cuenta con más frecuencia? ¿Por qué no se explora la identidad de esta mujer etíope? El término etíope en la antigüedad se usaba a menudo para referirse a personas de piel muy oscura de cualquier parte de África, especialmente de la región al sur de Egipto. Así que esta mujer de Moisés era, sin duda, una africana de tez oscura. Su presencia en la vida de Moisés desafía cualquier noción de homogeneidad racial en la naciente nación de Israel y subraya la aceptación de la diversidad por parte de Dios. Estos ejemplos y muchos otros nos invitan a una relectura de la Biblia, una lectura que sea consciente de los sesgos históricos y culturales y que esté abierta a descubrir la riqueza y la diversidad que siempre han estado allí, esperando ser reconocidas. En Verbo Negro, nuestro compromiso es precisamente ese: desvelar, desenterrar, descolonizar la narrativa bíblica. Queremos ofrecer una plataforma para aquellos cuyas voces han sido silenciadas, cuyas historias han sido ignoradas y cuya fe ha sido a menudo marginada. La historia de Simón de Cirene, el hombre africano que llevó la cruz, fue nuestro punto de partida. Nos mostró que la presencia africana no es periférica, sino central en los momentos más cruciales de la fe. La exploración del antiguo Egipto y la dinastía 21 con sus faraones nubios, nos ha revelado la influencia política y cultural de los pueblos africanos en una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad, y su interacción directa con el pueblo de Israel. La majestuosa reina de Saba nos ha llevado a un reino africano de sabiduría y poder, cuya conexión con Salomón y con la tradición etíope nos recuerda la profundidad y la antigüedad de la fe cristiana en África. Y las figuras de Agar y la esposa etíope de Moisés nos desafían a ver la diversidad racial como una parte integral de la historia de la salvación, aprobada y defendida por Dios mismo. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros hoy? En un mundo que sigue lidiando con el racismo, la discriminación y la exclusión, estas historias bíblicas cobran una relevancia especial. Nos recuerdan que la diversidad no es una anomalía, sino una parte intrínseca del plan de Dios. Nos enseñan que la fe no tiene color, ni raza, ni frontera, y nos inspiran a buscar la justicia, la equidad y el reconocimiento para todos los pueblos, tal como Dios ha reconocido a los suyos a lo largo de la historia. La Biblia es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y ver a los demás. Si ese espejo ha estado distorsionado por siglos de prejuicios, es nuestra responsabilidad limpiarlo, restaurarlo y permitir que refleje la verdad completa y gloriosa de la creación de Dios. Cuando hablamos de Verbo Negro, no estamos solo hablando de color de piel, estamos hablando de perspectiva, de experiencia, de una voz que ha sido históricamente subrepresentada. Estamos hablando de una relectura de las Escrituras que nos permite ver la universalidad de Dios de una manera más profunda y significativa. Te invitamos a seguir con nosotros en este viaje de descubrimiento. Abrir tu mente y tu corazón a estas verdades que, aunque antiguas, son increíblemente relevantes para nuestro tiempo. La historia de la salvación es la historia de toda la humanidad. Y es hora de que contemos esa historia en su totalidad, con todas sus voces y todos sus colores. En nuestro próximo episodio, profundizaremos aún más en las conexiones entre África y la Biblia,
explorando la presencia de africanos en el Nuevo Testamento, más allá de Simón de Cirene y la temprana expansión del cristianismo en el continente africano. Descubriremos cómo las comunidades africanas abrazaron la fe y cómo sus líderes y pensadores contribuyeron de manera fundamental a la teología y la práctica cristiana. ¿Sabías que algunos de los padres de la Iglesia más influyentes, como Tertuliano, Cipriano y Agustín, eran africanos? Sus contribuciones dieron forma al cristianismo occidental y, sin embargo, su herencia africana a menudo se ignora. ¿Y qué hay del eunuco etíope en Hechos 8, el primer converso gentil registrado en el libro de los Hechos, bautizado por Felipe? Su historia es un testimonio de la rápida expansión del Evangelio en África desde los primeros días de la Iglesia. Estas y muchas otras historias esperan ser contadas. En Verbo Negro estamos comprometidos a desvelarlas, a darles voz y a celebrar la riqueza de la presencia africana en la historia bíblica y cristiana. Así que, si esta conversación te ha movido, si ha despertado tu curiosidad, si te ha hecho ver la Biblia con nuevos ojos, te animamos de nuevo. Suscríbete a Verbo Negro. No te pierdas ni una sola de estas revelaciones que transformarán tu comprensión de la fe. Activa la campanita. Asegúrate de recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio, un nuevo viaje de descubrimiento. Comparte este video con amigos, familiares, líderes religiosos, con cualquiera que creas que se beneficiaría de una visión más completa e inclusiva de la historia bíblica. La verdad es para todos. Deja tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas. Tu participación es vital. Queremos construir una comunidad donde podamos explorar estas verdades juntos, donde podamos aprender unos de otros y donde podamos desafiar las narrativas que nos han sido impuestas. En Verbo Negro estamos convencidos de que una fe más inclusiva es una fe más fuerte, una fe más verdadera. Y que al desenterrar las historias ocultas, no solo estamos haciendo justicia al pasado, sino que estamos construyendo un futuro de mayor comprensión, respeto y unidad. La historia no es estática. La historia es viva, respira y nos habla hoy. Y las voces de África que han resonado a través de los milenios en las páginas de la Biblia tienen mucho que decirnos. Escuchemos, aprendamos, transformemos. Te esperamos en nuestro próximo viaje y mientras cerramos este segmento, permítanme dejaros con una última reflexión. La belleza de la narrativa bíblica reside en su capacidad de trascender el tiempo y el espacio, de hablar a cada generación y a cada cultura. Pero para que esa voz sea escuchada en su plenitud, debemos abrir nuestros oídos a todas las armonías, a todos los matices, a todas las voces que la componen. La presencia africana en la Biblia no es un añadido, no es una nota al pie. Es una parte esencial de la sinfonía divina, una melodía que ha estado ahí desde el principio, esperando ser redescubierta y celebrada. Y en Verbo Negro estamos aquí para amplificar esa melodía, para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la fe, que anhelan una conexión más auténtica con la historia de la salvación y que están dispuestos a desafiar las narrativas convencionales. Verbo Negro es su hogar. Aquí, la historia no se blanquea, se ilumina. La fe no se encoge, se expande. Y la verdad completa, se revela en todo su esplendor. Hasta la próxima. Que la búsqueda de la verdad os guíe y que la sabiduría de los ancestros africanos resuene en vuestros corazones. En nuestro próximo episodio nos adentraremos en el corazón de Egipto, no como el telón de fondo para la opresión, sino como cuna de civilizaciones, faro de conocimiento y, crucialmente, como un actor fundamental en la saga bíblica. Desmontaremos la imagen simplificada de un Egipto meramente pagano y opresor para revelar un reino complejo, sofisticado
y en ocasiones sorprendentemente interconectado con el pueblo de Israel. Exploraremos cómo la cultura egipcia, su sabiduría y su misticismo pudieron haber influido en la formación de las tradiciones hebreas y cómo figuras clave como Moisés, educado en la corte faraónica, encarnan esta profunda interconexión. La narrativa tradicional a menudo presenta a Egipto como el arquetipo del otro, el enemigo de Dios y de su pueblo. Sin embargo, un examen más detenido de las Escrituras y de la historia extrabíblica revela una relación mucho más matizada. Egipto no solo fue el refugio de la Sagrada Familia, sino que también fue el crisol donde se forjó la identidad de Israel. Durante siglos, los descendientes de Jacob vivieron y prosperaron en la tierra del Nilo, absorbiendo sin duda aspectos de su cultura dominante. ¿Hasta qué punto la arquitectura, la medicina, la astronomía y la literatura egipcias moldearon el pensamiento y las prácticas de los antiguos israelitas? Es posible que la misma noción de un Dios único, aunque de una manera primitiva, encontrara eco en ciertos aspectos de la teología solar egipcia, como la devoción a Atón bajo Akenatón. Profundizaremos en la figura de Moisés, cuya historia es quizás el ejemplo más potente de la imbricación entre Israel y Egipto. Criado en la corte del faraón, Moisés habría tenido acceso a la educación más avanzada de su tiempo. Aprendió los misterios de Egipto, una frase que en la antigüedad denotaba un conocimiento profundo en diversas disciplinas, desde la administración hasta las ciencias ocultas y la filosofía. ¿Cómo influyó esta educación en su liderazgo, en la formulación de la ley mosaica y en la organización del culto israelita? Podríamos ver en la estructura del tabernáculo o en ciertos rituales sacerdotales ecos de las prácticas egipcias, reinterpretadas y purificadas por la revelación divina. No se trata de negar la originalidad de la revelación bíblica, sino de reconocer los vasos comunicantes que existieron entre estas dos grandes civilizaciones. La sabiduría de Egipto no era inherentemente maligna, simplemente necesitaba ser discernida y en ocasiones transformada por la verdad de Yahvé. También abordaremos el papel de Egipto como destino de exilio y refugio, desde José, que ascendió a una posición de poder en la corte faraónica, hasta la huida de la Sagrada Familia. Egipto ha sido un lugar de seguridad y supervivencia para el pueblo de Dios en momentos de crisis. Esta dualidad de opresor y protector enriquece nuestra comprensión de la complejidad de las relaciones internacionales en la antigüedad y nos obliga a cuestionar las categorizaciones simplistas. ¿Qué nos dice esto sobre la providencia divina, que puede usar incluso a aquellos que parecen adversarios para cumplir sus propósitos? Exploraremos los pasajes bíblicos que describen a Egipto de manera más favorable, o al menos de forma más neutral, como las profecías de Isaías que hablan de la conversión de Egipto a Yahvé, o la visión de un futuro en el que Egipto, Asiria e Israel serán una bendición en medio de la tierra. Estas visiones proféticas desafían la narrativa de un Egipto eternamente condenado y abren la puerta a una comprensión más inclusiva del plan redentor de Dios. Además, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las influencias ocultas. ¿Podría la iconografía egipcia, con sus símbolos de vida, muerte y resurrección, haber dejado una impronta en el imaginario religioso de Israel? Pensemos en el simbolismo de la serpiente de bronce, que guarda cierta similitud con el uraeus egipcio, un símbolo de poder y protección, o en la idea de un juicio de los muertos, que aunque fundamentalmente diferente en su teología, compartía con Egipto la creencia en una vida después de la muerte y un escrutinio divino. No estamos sugiriendo una asimilación directa, sino una interacción cultural donde las ideas se intercambian, se adaptan y se transforman. Este episodio será una invitación a ver Egipto no solo a través de la lente del Éxodo, sino como una civilización rica
y multifacética que jugó un papel innegable en la historia de la salvación. Al hacerlo, desenterraremos una capa más de la presencia africana en la Biblia, una que va más allá de los individuos y se adentra en la esfera de la influencia cultural y teológica. Verbo Negro busca complejizar, no simplificar. Buscamos la verdad en sus múltiples facetas, incluso cuando desafía nuestras preconcepciones más arraigadas. En el siguiente capítulo de Verbo Negro, pondremos el foco en figuras africanas que, aunque no siempre se les reconoce como tales, desempeñaron papeles cruciales en la narrativa bíblica. Iremos más allá de la mención de Etiopía y Egipto para explorar personajes específicos cuya herencia africana es innegable y cuyo impacto en la historia de la fe es profundo. Comenzaremos con Simón de Cirene. Cirene era una ciudad importante en la actual Libia, en el norte de África. La Biblia nos dice que Simón fue forzado a llevar la cruz de Jesús. Este acto, aparentemente incidental, es de una profundidad teológica inmensa. En un momento de debilidad y abandono por parte de los discípulos, un hombre africano emergió del gentío para compartir el peso de la crucifixión. ¿Qué simboliza la participación de Simón en este momento cumbre de la historia de la salvación? Es un presagio de la universalidad del Evangelio que trascendería las fronteras étnicas y geográficas. Su acto no fue voluntario, fue impuesto, pero su nombre ha quedado grabado para siempre en el relato de la pasión. Verbo Negro invita a reflexionar sobre el significado de esta ayuda africana en el momento más oscuro de la cristiandad. ¿Qué nos dice esto sobre la participación africana en la redención de la humanidad? ¿Podría ser Simón de Cirene el primer cristiano en el sentido de llevar la cruz, de sufrir con Cristo, incluso antes de la resurrección? Luego nos dirigiremos al sur, a la figura del eunuco etíope. Este hombre, un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía, es otro personaje africano pivotal. Su encuentro con Felipe en el camino de Jerusalén a Gaza es un punto de inflexión. El eunuco, un buscador de la verdad, estaba leyendo el libro de Isaías, luchando por comprenderlo. Felipe, guiado por el Espíritu, le explica las Escrituras y el eunuco, en un acto de fe espontánea, pide ser bautizado. Este episodio es extraordinariamente significativo. Aquí tenemos a un africano, un hombre de poder e influencia, que no solo acepta el Evangelio, sino que se convierte en un agente de su difusión. La tradición cristiana antigua sostiene que fue este eunuco quien llevó el cristianismo a Etiopía, estableciendo una de las iglesias más antiguas y vibrantes del mundo. Verbo Negro explorará las implicaciones de esta historia. La conversión del eunuco etíope no es un evento marginal. Es una demostración temprana de que el mensaje de Cristo no estaba destinado solo a los judíos, sino a todas las naciones, comenzando por África. Su bautismo simboliza la ruptura de barreras étnicas, geográficas e incluso sociales. Los eunucos eran a menudo marginados en la sociedad judía. ¿Por qué la Biblia elige a un africano, un eunuco, para ser uno de los primeros conversos gentiles registrados y un potencial portador del Evangelio a un continente entero? Esta no es una coincidencia, sino un testimonio de la visión inclusiva de Dios desde el principio. No podemos olvidar a la reina de Saba, aunque su africanidad a menudo se debate. La tradición etíope la identifica como la reina Maqueda, fundadora de la dinastía salomónica en Etiopía. Su visita a Salomón, descrita en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas, es un relato de sabiduría, riqueza y diplomacia. Ella viajó desde los confines de la tierra para probar la sabiduría de Salomón. Su encuentro no fue una conquista, sino un intercambio de conocimiento y regalos. Si aceptamos la tradición etíope, entonces la reina de Saba es una figura africana que no solo interactuó con el pueblo de Israel en un plano de igualdad,
sino que también estableció un vínculo dinástico y espiritual que perduraría por milenios. Este relato es crucial para entender la profunda conexión entre el judaísmo y el cristianismo y las culturas africanas, especialmente en Etiopía. También consideraremos figuras menos conocidas, pero igualmente significativas, como Sípora, la esposa de Moisés. Aunque no se la describe explícitamente como negra en el sentido moderno, la Biblia la identifica como una madianita. Madián era una región en la península arábiga y sus habitantes eran a menudo considerados de piel más oscura. La controversia que surgió cuando Moisés se casó con una mujer cusita o etíope, Números 12, sugiere que su etnia era notable y para algunos problemática. ¿Podría esta mujer cusita ser Sípora o una segunda esposa? En cualquier caso, la existencia de una figura africana o de piel oscura en la familia inmediata del líder más importante de Israel desafía las narrativas eurocéntricas. La crítica de Miriam y Aarón al matrimonio de Moisés con una mujer cusita es castigada directamente por Dios, lo que subraya la aceptación divina de esta unión interracial. Este episodio de Verbo Negro es una invitación a expandir nuestra imaginación bíblica. Es un llamado a ver la diversidad que siempre ha estado presente en las Escrituras, a reconocer las contribuciones de figuras africanas que han sido marginadas o invisibilizadas por interpretaciones sesgadas. Al darles su lugar legítimo en la historia sagrada, no solo enriquecemos nuestra comprensión de la Biblia, sino que también celebramos la universalidad del plan de Dios para la humanidad. Estas historias nos recuerdan que la fe no conoce fronteras raciales o geográficas y que las voces de África han sido, desde el principio, parte integral de la sinfonía divina. Finalmente, en esta fase de profundización, Verbo Negro abordará una de las dimensiones más complejas y, a menudo, incómodas de la presencia africana en la Biblia: la esclavitud. Es una verdad innegable que la esclavitud existió en el antiguo Israel, como en muchas otras sociedades de la época. Sin embargo, la narrativa bíblica no es monolítica en su abordaje de esta institución. Desafiaremos la lectura simplista que a menudo se hace de estos pasajes y exploraremos cómo la Biblia, a pesar de operar dentro de un contexto donde la esclavitud era una realidad, contiene semillas de liberación y un llamado a la justicia que, con el tiempo, socavarían esta práctica. No se trata de justificar la esclavitud, sino de comprenderla en su contexto y de discernir la voz profética que se alza contra ella, especialmente cuando se trata de la opresión del otro. La experiencia fundacional de Israel es el Éxodo, la liberación de la esclavitud en Egipto. Esta experiencia moldea su identidad y su ley. Fuisteis esclavos en Egipto es un mantra que se repite, un recordatorio constante de su propia historia de opresión y un imperativo para tratar con justicia al extranjero, al huérfano y a la viuda. Cómo esta memoria de la esclavitud influyó en las leyes sobre el trato a los esclavos en Israel, que aunque lejos de ser perfectas, a menudo eran más humanas que las de las naciones circundantes. Analizaremos la distinción entre la esclavitud hebrea, que tenía límites de tiempo y provisiones para la manumisión, y la esclavitud de extranjeros. Aunque ambas son formas de coerción, las leyes israelitas intentaban mitigar la brutalidad y ofrecer cierta protección, al menos en teoría. Sin embargo, la Biblia también registra casos de esclavitud brutal y trata de personas, como la historia de José. ¿Cómo reconciliamos estas realidades con la imagen de un Dios justo? Verbo Negro no evitará estas preguntas difíciles. También exploraremos cómo la narrativa bíblica, a través de sus metáforas y su visión escatológica, ofrece una profunda crítica a la esclavitud, no solo física, sino espiritual. La liberación del pecado, la libertad que Cristo ofrece, es la máxima expresión de esta teología de la liberación.
cómo la experiencia de la esclavitud, tanto en Egipto como en Babilonia, sirvió como un telón de fondo para la comprensión de Israel de la verdadera libertad y redención. Consideraremos las profecías que hablan de la liberación de los cautivos y la abolición de la opresión. Isaías 61, que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret, habla de proclamar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Aunque primariamente espiritual, estas palabras tienen una resonancia social innegable y se han utilizado a lo largo de la historia como un llamado a la justicia para los oprimidos. Cómo esta visión profética ha inspirado movimientos abolicionistas a lo largo de los siglos, muchos de los cuales fueron liderados por cristianos inspirados en la Biblia. Finalmente, abordaremos la tergiversación de las Escrituras para justificar la esclavitud, particularmente la africana, durante la era colonial y la transatlántica. El mito de la maldición de Cam, una interpretación errónea y maliciosa de Génesis 9, fue utilizada para justificar la subyugación de los pueblos africanos. Verbo Negro expondrá esta falsedad, mostrando cómo una lectura contextual y espiritualmente informada de la Biblia condena, en lugar de condonar, tal injusticia. La maldición recayó sobre Canaán, no sobre Cam o sus descendientes africanos, y su aplicación a la esclavitud africana es una distorsión racista de la Escritura. Este segmento será un recordatorio de que la Biblia es un libro complejo, que debe leerse con discernimiento y un compromiso con la justicia. No es un manual para la opresión, sino un testimonio de la búsqueda de la libertad y la dignidad humanas, incluso en medio de las realidades más oscuras del mundo antiguo. Al enfrentar la cuestión de la esclavitud, Verbo Negro busca desmantelar las interpretaciones que han sido usadas para perpetuar la injusticia y, en su lugar, resaltar la voz de la liberación que resuena en sus páginas. Es un llamado a la honestidad intelectual y a la compasión, reconociendo que la verdad completa de la fe nos exige confrontar las sombras del pasado para construir un futuro más justo. En resumen, Verbo Negro busca desenterrar la riqueza de la presencia africana en la Biblia, no solo como un ejercicio histórico, sino como una forma de enriquecer nuestra fe y desafiar nuestras preconcepciones. Al explorar la influencia cultural de Egipto, al dar protagonismo a figuras africanas clave y al confrontar la compleja cuestión de la esclavitud, buscamos una comprensión más profunda y más inclusiva de la narrativa bíblica. La historia de la salvación es una historia global y África ha sido, desde el principio, una parte integral de ella. Y mientras nos preparamos para el cierre de esta temporada de Verbo Negro, permítanme reiterar nuestra misión. No estamos aquí para reescribir la Biblia, sino para leerla con ojos nuevos, con una perspectiva que honre la diversidad y la universalidad de su mensaje. Estamos aquí para amplificar las voces que han sido silenciadas, para iluminar las verdades que han sido oscurecidas y para construir puentes de comprensión donde antes había muros de ignorancia. La fe no debe ser una jaula que limita nuestra visión, sino un faro que ilumina el vasto y complejo paisaje de la historia humana. Y en ese paisaje, la huella africana en la Biblia es tan profunda como las arenas del desierto y tan vibrante como las aguas del Nilo. Es una huella de sabiduría, de resiliencia, de fe y de transformación. Los invitamos a seguir este viaje con nosotros, a hacer sus propias preguntas, a buscar sus propias respuestas y a unirse a la conversación. Porque la verdad no es un destino, sino un viaje, y es un viaje que hacemos mejor juntos. En Verbo Negro, estamos convencidos de que una fe que abraza su herencia africana es una fe más completa, más resonante y, en última instancia, más poderosa.
Es una fe que habla a todos, en todas partes, en todas las épocas. Y esa, mis queridos oyentes y lectores, es la verdad que estamos comprometidos a desenterrar. Hasta nuestro próximo encuentro, que la luz de la verdad os guíe y que la sabiduría de los ancestros africanos resuene en vuestros corazones. Y quiero verte en el próximo video, hermano.